¿Alguna vez te has encontrado pidiendo algo con todo tu corazón, con la certeza de que es lo que necesitas, pero al mismo tiempo te preguntas, ¿estará escuchando Dios? ¿Te has cuestionado si las respuestas divinas realmente llegan a tu vida de la manera en que las esperas? Si alguna vez te has sentido perdido, desorientado o incluso frustrado por la falta de una respuesta clara, este libro es para ti. Aquí descubrirás que, aunque la respuesta de Dios no siempre llega en el momento que esperamos ni de la forma en que imaginamos, siempre es perfecta. Las respuestas que buscamos pueden no ser un simple sí a lo que deseamos, sino un sí profundo, lleno de amor, que nos guía hacia el camino correcto, incluso cuando no entendemos completamente el propósito detrás de lo que se nos concede. A lo largo de estas páginas, exploraremos cómo Dios no solo responde a nuestras oraciones, sino que lo hace con una sabiduría infinita que a veces escapa a nuestra comprensión. Aprenderás que las respuestas divinas son mucho más que palabras o hechos inmediatos. Son oportunidades de transformación, momentos de crecimiento y, sobre todo, una invitación a confiar plenamente en un plan mucho más grande que el que nuestras mentes pueden concebir. Este libro no es solo para aquellos que buscan una respuesta urgente a sus oraciones. Es una invitación a conocer el profundo amor de un Dios que escucha, que ve y que siempre responde. Prepárate para adentrarte en una reflexión sobre la fe, la paciencia y la certeza de que las respuestas divinas no solo llegan en el tiempo adecuado, sino que tienen el poder de transformar cada rincón de tu vida. Porque Dios siempre responde. Solo es cuestión de aprender a reconocer cómo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La fe que mueve montañas. La fe es la base de todo lo que creemos. Es el fundamento sobre el cual construimos nuestra relación con Dios. Es la llave que abre las puertas del cielo, y la única que nos permite acercarnos al corazón de nuestro Creador. Cuando oramos y pedimos algo a Dios, lo hacemos con la convicción de que Él nos escucha, pero es la fe la que fortalece esa convicción y nos permite recibir lo que pedimos. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos habla de un poder increíble que tiene la fe. Si tienes fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, puedes decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ti. Mateo 17:20. Estas palabras de Jesús no solo nos sorprenden, sino que nos desafían. ¿Cómo es posible que la fe tenga el poder de mover montañas? ¿De qué manera nuestra fe puede influir en los resultados de nuestras oraciones? La respuesta está en que la fe no es solo una cuestión de creer que algo sucederá, sino de confiar plenamente en que Dios es quien tiene el control. El acto de orar con fe no es simplemente un ejercicio de esperanza, es una afirmación de que creemos en la soberanía de Dios, en su bondad infinita y en su capacidad para obrar en nuestras vidas. La fe, como la confianza absoluta en Dios, pedirle algo a Dios implica, ante todo, reconocer que Él es el único capaz de darnos lo que necesitamos, lo que deseamos y lo que realmente es bueno para nosotros. La fe nos permite reconocer nuestra limitación como seres humanos y nuestra dependencia absoluta de un ser divino que conoce nuestras necesidades incluso antes de que las mencionemos. La verdadera fe se basa en la confianza plena en Dios. No es simplemente esperar que Él nos dé lo que pedimos, sino confiar en que lo que Él decida dar es lo que es mejor para nosotros, incluso si no lo entendemos en el momento. Esta confianza transforma nuestra manera de ver la vida. Nos libera de la ansiedad, porque sabemos que no estamos solos, sino que estamos bajo el cuidado de un Dios que sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando pedimos con fe, entendemos que Dios responderá de la mejor manera, en el mejor tiempo y con la mejor respuesta, aunque eso no siempre signifique que recibamos exactamente lo que pedimos. La fe nos enseña a ver la respuesta de Dios con ojos espirituales, entendiendo que todo lo que Él hace tiene un propósito divino, incluso cuando no lo comprendemos completamente. La fe que activa la oración sin fe es vacía. Es solo palabras lanzadas al viento. La fe es lo que da poder a nuestras oraciones, lo que las hace efectivas ante los ojos de Dios. En Hebreos 11:6 se nos dice,
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. La oración es una invitación a la presencia de Dios, un acto de adoración y de comunión. Y la fe es lo que nos da acceso a esa comunión. La fe activa la oración, porque cuando oramos con fe, no solo estamos pidiendo algo, sino que estamos declarando nuestra confianza en el poder de Dios. Estamos reconociendo que Él tiene el control, y que, por lo tanto, nuestra petición está en buenas manos. La fe también nos ayuda a tener paz mientras esperamos la respuesta, sabiendo que Dios tiene un propósito en cada etapa de nuestro camino. El ejemplo de Abraham, uno de los ejemplos más poderosos de fe en la Biblia, es el de Abraham. En el libro de Génesis, leemos cómo Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, a pesar de que Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos debido a su avanzada edad. Sin embargo, Abraham creyó en la promesa de Dios, y su fe fue contada por justicia. La fe de Abraham no fue una fe pasiva, fue una fe activa que lo llevó a obedecer a Dios en todo momento, a pesar de las circunstancias que parecían imposibles. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham obedeció sin dudar, confiando en que Dios tenía un propósito más grande que él no entendía en ese momento, pero que estaba dispuesto a seguir. La fe de Abraham es un ejemplo de cómo nuestras oraciones deben ser acompañadas por acción. Pedir con fe no significa solo decir palabras, sino también vivir de acuerdo con lo que estamos pidiendo, obedeciendo a Dios y confiando en que Él nos guiará en cada paso. La fe y las pruebas. Es importante entender que la fe no significa que no enfrentaremos dificultades. De hecho, las pruebas son parte del proceso que fortalece nuestra fe. Santiago 1, 2, 4. Nos recuerda, hermanos míos, consideren como un gran gozo cuando se encuentren con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Las pruebas y dificultades no son señales de que Dios no nos responde, sino oportunidades para que nuestra fe crezca. Cada desafío es una oportunidad para confiar aún más en Dios, para pedir con mayor intensidad, y para ver cómo Él responde de manera gloriosa a nuestras necesidades. Es en medio de las pruebas donde aprendemos a orar con fe de manera más profunda. Dios usa las dificultades para enseñarnos a depender más de Él, para fortalecer nuestra fe y hacernos más semejantes a Cristo. Si bien no siempre entendemos por qué ocurren las pruebas, podemos confiar en que cada una de ellas tiene un propósito divino, que nos llevará a un lugar de mayor madurez espiritual. La fe y el poder de la oración colectiva. A veces, nuestras oraciones personales no son suficientes, y necesitamos la fe de otros para apoyar nuestras peticiones. En Mateo 18, 19-20, Jesús dice: les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto muestra el poder de la oración colectiva. A veces, necesitamos que otros oren con nosotros, que su fe nos apoye y nos fortalezca. Cuando estamos rodeados de una comunidad de fe, nuestras oraciones se vuelven más poderosas, porque juntos creemos en el poder de Dios y sabemos que Él escucha nuestras súplicas. La fe como un camino continuo. La fe no es algo que obtenemos una sola vez, sino un camino continuo que recorremos todos los días. Cada oración es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para confiar más en Dios y para ver su mano moviéndose en nuestras vidas. Al igual que una semilla que crece y da fruto, nuestra fe también crece con el tiempo. A medida que nos enfrentamos a nuevas experiencias, oramos con mayor fervor y vemos cómo Dios responde a nuestras peticiones. Al caminar en fe, nos damos cuenta de que nuestras peticiones no siempre son respondidas de inmediato o de la forma en que esperamos, pero siempre podemos confiar en que Dios nos da lo que es mejor para nosotros, y a medida que experimentamos su fidelidad, nuestra fe se vuelve más sólida, más profunda y más inquebrantable. Conclusión. La fe que mueve montañas.
La fe que mueve montañas no es una fe basada en nuestras fuerzas o en nuestra habilidad para hacer que las cosas sucedan. Es una fe que se basa completamente en la confianza en Dios, en su soberanía y en su poder para hacer lo imposible. Cuando oramos con fe, no solo pedimos cosas, sino que pedimos con el corazón confiado en que Dios tiene el control y que su respuesta será perfecta para nosotros. La fe no solo mueve montañas, transforma vidas. Nos lleva a vivir con una esperanza renovada, a confiar en que las respuestas de Dios, aunque no siempre sean las que esperamos, siempre son mejores de lo que imaginamos. Que tu oración, acompañada de una fe inquebrantable, sea el medio por el cual experimentes el poder de Dios en tu vida. Capítulo 2. ¿Qué significa pedir con el corazón? Cuando nos acercamos a Dios en oración, es fundamental hacerlo con el corazón sincero. Pero, ¿qué significa realmente pedir con el corazón? ¿Es simplemente expresar nuestros deseos o necesidades, o hay algo más profundo involucrado en este acto de oración? La respuesta a estas preguntas no solo está relacionada con el acto de pedir algo, sino con la postura de nuestro corazón ante Dios, el entendimiento de quién es Él y cómo nos relacionamos con Él en los momentos de necesidad. Pedir con el corazón implica mucho más que una simple lista de deseos. Es una expresión de nuestro ser interior, un clamor desde lo más profundo de nuestra alma, donde nuestras emociones, pensamientos y deseos se encuentran con la voluntad de Dios. Al pedir con el corazón, no solo estamos buscando una respuesta, sino una conexión más profunda con el Creador, un entendimiento más claro de su voluntad y una transformación que va más allá de la petición misma. El corazón como el centro de nuestras peticiones. El corazón es el lugar donde se originan nuestras motivaciones más profundas. En la Biblia, se nos recuerda constantemente que Dios mira el corazón, no las apariencias externas. En 1 Samuel 16, 7, Dios le dice al profeta Samuel: el Señor no ve lo que el hombre ve, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Esta revelación es clave cuando se trata de pedirle algo a Dios. Él no se enfoca únicamente en nuestras palabras o en la forma en que pedimos, sino en la sinceridad de nuestros corazones, en lo que realmente estamos buscando en ese momento de oración. Cuando pedimos con el corazón, estamos invitando a Dios a ver más allá de lo superficial, de nuestras necesidades inmediatas, y a adentrarse en lo más profundo de nuestro ser. Le estamos mostrando nuestras verdaderas intenciones, nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. En ese momento, nos quitamos las máscaras y nos presentamos ante Él tal como somos, con nuestras vulnerabilidades y deseos más profundos. En Proverbios 4:23, se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el manantial de nuestras acciones, decisiones y palabras. Al pedir con el corazón, estamos pidiendo no solo algo para nuestra vida externa, sino también algo que impacte nuestro ser interior, que nos transforme y nos acerque más a la voluntad de Dios. El poder de la sinceridad en la oración. Pedir con el corazón implica ser sinceros con Dios. No se trata de adornar nuestras oraciones con palabras elegantes o de tratar de impresionar con nuestras expresiones. Dios no busca oraciones perfectas o discursos elocuentes, sino corazones sinceros. En Mateo 6:7, Jesús nos enseña: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto nos muestra que la longitud o la complejidad de nuestras oraciones no tienen valor si no provienen de un corazón genuino. A veces, nos encontramos orando con una actitud de solo cumplir, con la obligación de orar, o por el deseo de obtener algo específico. Sin embargo, Dios ve la sinceridad de nuestra petición. Él conoce nuestras motivaciones más profundas, y es a través de esta sinceridad que nuestras oraciones se convierten en un acto de verdadera adoración. Cuando pedimos con un corazón sincero, no solo le pedimos a Dios lo que necesitamos, sino que también nos abrimos a su respuesta, sin condicionamientos ni expectativas preconcebidas. Pedir con el corazón es pedir sin reservas, dejando que Dios actúe según su voluntad y no según la nuestra. La importancia de la alineación con la voluntad de Dios
Pedir con el corazón también implica un deseo genuino de alinearnos con la voluntad de Dios. Muchas veces, nuestras peticiones no están alineadas con lo que Dios tiene planeado para nosotros. Pedir con el corazón es reconocer que nuestros propios deseos, aunque legítimos, pueden no ser lo mejor para nosotros a largo plazo. Al pedir con el corazón, nos estamos entregando a la sabiduría divina y buscando que nuestras oraciones no solo sean un reflejo de lo que queremos, sino también de lo que Dios sabe que necesitamos. En 1 Juan 5:14 la Escritura nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración sincera no solo busca que Dios cumpla nuestros deseos, sino que busca una verdadera conformidad con su voluntad. Al pedir con el corazón, estamos aprendiendo a querer lo que Él quiere, a desear lo que Él desea para nuestras vidas. Y esto requiere un corazón dispuesto a someterse y a aceptar su voluntad, incluso si no siempre coincide con nuestras expectativas. Pedir con el corazón implica también una disposición para escuchar la respuesta de Dios, no solo para hablar. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. A veces, la respuesta de Dios a nuestras peticiones no llega de inmediato o de la forma que esperamos. Sin embargo, la oración sincera nos permite escuchar y discernir la voz de Dios y aceptar sus respuestas, aunque no siempre sean las que queremos o entendemos en el momento. El ejemplo de David, pidiendo con un corazón sincero. El rey David es uno de los ejemplos más poderosos de alguien que pedía con el corazón. A lo largo de los Salmos, encontramos oraciones llenas de honestidad, vulnerabilidad y fe. David no escondía sus emociones ni sus dudas al orar. Se acercaba a Dios con la sinceridad de su corazón, lamentándose cuando estaba triste, regocijándose cuando recibía bendiciones, y clamando por ayuda cuando enfrentaba pruebas. En el Salmo 51:10, David ora, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración es un ejemplo claro de cómo pedir con el corazón. David no solo pedía perdón por sus pecados, sino que pedía una transformación interior. Estaba pidiendo a Dios que cambiara su corazón, que lo purificara, que lo alineara con su voluntad. David entendía que las palabras eran solo una parte de la oración, y que la verdadera conexión con Dios venía de un corazón dispuesto a ser transformado. Cuando oramos como David, estamos pidiendo no solo por lo que queremos, sino por lo que Dios quiere hacer en nosotros. Una transformación interna que refleje su gloria y su propósito para nuestras vidas. El corazón como instrumento de transformación. Pedir con el corazón no solo es un acto de pedir algo a Dios, sino un acto de transformación. Cuando nos acercamos a Él con sinceridad, permitimos que Él trabaje en nuestras vidas, cambiando nuestras perspectivas, nuestra voluntad y nuestro corazón. A través de la oración, Dios nos moldea y nos guía hacia su propósito. Al pedir con el corazón, nos entregamos a Él completamente, permitiendo que Él transforme lo que somos y lo que deseamos. La oración sincera abre la puerta a la transformación. A veces, las respuestas de Dios no son inmediatas, pero a través de la espera, somos moldeados, purificados y preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. En Romanos 12:2, se nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación comienza en el corazón, y es a través de oraciones sinceras que nos permitimos ser renovados y cambiados por el Espíritu Santo. Conclusión. Un corazón dispuesto a recibir. Pedir con el corazón es una invitación a la transformación. Es abrirnos a Dios, no solo con nuestras necesidades, sino con nuestras emociones, deseos y anhelos más profundos. Es presentar ante Él nuestra vida tal como es, con nuestras debilidades y fortalezas, nuestras dudas y nuestra fe. Al hacerlo, no solo estamos pidiendo algo de Él, sino que estamos permitiendo que Él trabaje en nosotros, que nos transforme según su voluntad. Cuando pedimos con el corazón, estamos buscando una conexión más profunda con Dios. No se trata de obtener lo que deseamos, sino de alinearnos con lo que Él tiene para nosotros. Y al hacerlo, nuestras oraciones se convierten en un instrumento de transformación.
no solo para nuestras circunstancias, sino para nuestras almas. Que nuestras oraciones siempre provengan de un corazón sincero, dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado, sabiendo que su respuesta será siempre la mejor, aunque no siempre sea la que esperábamos. Capítulo 3. La paciencia en la espera de la respuesta divina. La paciencia es una virtud a menudo subestimada en nuestra vida diaria, pero cuando se trata de recibir la respuesta de Dios, la paciencia se convierte en un pilar fundamental. Muchas veces, nuestras oraciones se sienten urgentes, nuestras necesidades se perciben como inminentes, y la espera parece interminable. Pero, en medio de este proceso, Dios nos enseña que la paciencia no es solo un ejercicio de resistencia, sino un medio para nuestro crecimiento espiritual y una forma de fortalecer nuestra relación con Él. La espera no es simplemente el tiempo que transcurre entre nuestra petición y la respuesta de Dios. Es una oportunidad divina para profundizar nuestra fe, para aprender a confiar más plenamente en su sabiduría y en su timing perfecto. Este capítulo busca explorar el papel esencial de la paciencia en la vida cristiana y cómo podemos desarrollarla mientras esperamos la respuesta de Dios. La paciencia como una disciplina espiritual. La paciencia no es algo que simplemente sucede. Es una disciplina que debemos cultivar activamente. En muchos aspectos de la vida, la impaciencia se manifiesta como una falta de confianza en que algo mejor está por venir. Como seres humanos, tenemos la tendencia de querer resultados inmediatos, y nuestras oraciones no son la excepción. Sin embargo, Dios a menudo nos lleva por un camino de espera para enseñarnos a depender completamente de Él. Esta espera no es castigo, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe. El apóstol Santiago nos habla sobre la importancia de la paciencia en el contexto de la fe. En Santiago 5, 7, 8, se nos dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La metáfora del labrador esperando la cosecha es una imagen poderosa de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Al igual que el agricultor espera el momento adecuado para recoger el fruto, nosotros debemos aprender a esperar el tiempo adecuado para recibir la respuesta de Dios. La paciencia en este contexto no solo es una espera pasiva, sino una preparación activa para recibir lo que está por venir. Cuando cultivamos la paciencia, nos preparamos espiritualmente para recibir lo que Dios tiene para nosotros, y en ese proceso, estamos moldeando nuestro carácter y desarrollando una fe más sólida. ¿El tiempo de Dios? ¿Por qué a veces la respuesta tarda? Una de las mayores dificultades que enfrentamos como creyentes es entender por qué a veces nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata. Es natural preguntarse: si Dios me ama y sabe lo que necesito, ¿por qué debo esperar tanto? Es en estos momentos de incertidumbre que nuestra fe se pone a prueba y que la paciencia se convierte en una herramienta de crecimiento. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo nos invita a reconocer que el tiempo de Dios y su forma de actuar son mucho más grandes y sabias de lo que podemos entender. Aunque nuestra visión es limitada y nuestros deseos inmediatos son fuertes, debemos aprender a confiar en que el plan divino es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos. La respuesta de Dios no siempre llega en el momento que esperamos, pero esto no significa que Él no nos haya escuchado. En realidad, lo contrario es cierto. Él está trabajando en nuestras vidas, a veces de manera invisible, para prepararnos para lo que está por venir. La espera se convierte entonces en una prueba de fe. En lugar de ver el retraso de la respuesta como una señal de abandono, podemos entenderlo como una oportunidad para que nuestra fe se haga más firme y para que nuestro carácter se refine. El ejemplo de Job, aprendiendo de la prueba en la espera, uno de los ejemplos más poderosos de paciencia en la Biblia es el de Job. La historia de Job es una lección profunda sobre la paciencia en medio de las pruebas, la espera y la incertidumbre. Job fue un hombre justo que, a pesar de sus pruebas extremas, nunca perdió su fe en Dios.
Perdió sus riquezas, su salud y su familia, y sin embargo, nunca dejó de buscar a Dios, ni de esperar en su respuesta. Job 23, 10, 12 dice, pero Él sabe el camino que tomo, si me pone a prueba, saldré como oro, mis pies han seguido sus pasos, he guardado su camino sin apartarme de Él. No me he apartado de los mandamientos de sus labios, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Estas palabras son un testimonio de la paciencia de Job en medio de su sufrimiento. Él entendía que, aunque no podía ver el propósito inmediato de su dolor, estaba siendo refinado a través de la espera. La paciencia que Job mostró no era solo la tolerancia pasiva del sufrimiento, sino una activa confianza en que Dios, eventualmente, le respondería. A través de su espera, Job fue transformado. Al final de su historia, cuando finalmente recibe una respuesta directa de Dios, su fe es más fuerte que nunca. Dios no solo restauró lo que había perdido, sino que también le otorgó una comprensión más profunda de su soberanía y su sabiduría. La esperanza que se cultiva en la espera no es solo una cuestión de paciencia, sino también de esperanza. Cuando oramos, confiamos en que Dios tiene algo mejor preparado para nosotros, y esa esperanza es lo que nos sostiene durante los periodos de incertidumbre. En Romanos 8:25, Pablo nos recuerda, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía, sino una esperanza firme en que lo que Dios ha prometido se cumplirá. La esperanza es el motor que nos permite seguir esperando, incluso cuando las circunstancias nos hacen dudar. Es fácil esperar cuando las respuestas llegan rápidamente, pero la verdadera prueba de nuestra esperanza se da cuando el tiempo se extiende y la respuesta de Dios parece tardar. En estos momentos, nuestra esperanza se convierte en una ancla para nuestra alma. A menudo, Dios no solo nos da lo que pedimos, sino que nos prepara para recibirlo de manera que lo valoremos y lo usemos adecuadamente. Cuando estamos en un proceso de espera, no estamos simplemente consumiendo tiempo, sino que estamos siendo moldeados, entrenados y fortalecidos para lo que está por venir. En 1 Pedro 1:6-7, se nos dice, en lo cual os regocijáis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La espera y las pruebas son un medio para probar nuestra fe y purificarla. Al igual que el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es purificada a través de la paciencia en la espera. La importancia de mantener la fe activa mientras esperamos la paciencia no significa inacción. A menudo, la espera activa consiste en seguir confiando, orando, sirviendo y creciendo mientras esperamos la respuesta de Dios. En Lamentaciones 3, 25-26, se nos dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esto nos enseña que la espera debe ir acompañada de una actitud de fe activa. Aunque no veamos resultados inmediatos, nuestra fe debe seguir siendo activa y viva, confiando en que Dios está obrando en nosotros y en nuestras circunstancias. Conclusión. El regalo de la paciencia en la espera de la respuesta divina, no solo es una virtud, sino un regalo. Es el medio a través del cual nos acercamos más a Dios, entendemos su voluntad y experimentamos su presencia de una manera más profunda. En lugar de ver la espera como un obstáculo, podemos aprender a verla como una oportunidad para crecer en fe, esperanza y carácter. A medida que desarrollamos la paciencia, nos preparamos para recibir la respuesta de Dios de una manera que transformará nuestras vidas y nos llevará más cerca de su propósito divino. Capítulo 4. Entendiendo las respuestas de Dios. En nuestro caminar de fe, a menudo oramos pidiendo respuestas claras y definitivas. Sin embargo, muchas veces las respuestas de Dios no llegan de la manera en que las esperamos. A veces parece que Él guarda silencio, otras veces nos da una respuesta inmediata, y en ocasiones, la respuesta no es lo que habíamos imaginado. Sin embargo, todas estas respuestas tienen un propósito divino.
En este capítulo, exploraremos cómo reconocer y entender las diferentes respuestas que Dios da a nuestras oraciones, cómo interpretarlas correctamente y cómo mantener nuestra fe firme en cada una de ellas. La variedad de respuestas divinas. Dios responde a nuestras oraciones de diferentes maneras, y es crucial comprender que cada respuesta tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. Aunque nuestras peticiones sean sinceras y urgentes, es posible que no recibamos la respuesta que esperamos. Algunas de las formas en que Dios responde incluyen: sí, inmediatamente. Esta es la respuesta que muchos de nosotros deseamos. Es la respuesta que llega cuando menos la esperamos, casi como una bendición directa. En estos casos, no hay necesidad de esperar o cuestionar, simplemente recibimos lo que pedimos. Pero incluso en estos momentos de bendición inmediata, es vital recordar que la respuesta viene del amor y la soberanía de Dios, no solo de nuestro esfuerzo o deseo. Espera con paciencia. Como hemos visto en el capítulo anterior, la espera es una respuesta común en la vida cristiana. La respuesta de esperar no significa que Dios no nos haya escuchado o que no nos ame, sino que Él tiene un plan perfecto, y a veces necesitamos tiempo para madurar espiritualmente, o para estar más preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. La espera también es una oportunidad para que nuestra fe crezca, se refine y se fortalezca. No, por nuestro bien. Aunque es difícil de aceptar, Dios también nos responde con un no cuando lo que pedimos no está alineado con su voluntad. A menudo, nuestros deseos y peticiones pueden estar impulsados por nuestra limitada comprensión de la situación. Pero Dios, que ve el panorama completo, sabe lo que es mejor para nosotros. Un no puede ser doloroso, pero a largo plazo, es una bendición disfrazada que nos salva de peligros, nos guía hacia algo mejor, o nos enseña a confiar más plenamente en Él. ¿Cómo reconocer las respuestas de Dios? Para entender las respuestas de Dios, necesitamos un corazón dispuesto a escuchar y una mente dispuesta a discernir. A menudo, las respuestas de Dios no son ruidosas ni obvias. Él no siempre habla a través de visiones o grandes señales, pero puede guiarnos de maneras más sutiles. Aquí hay algunas formas de reconocer las respuestas de Dios en nuestras vidas. La paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, la Biblia nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos y pedimos una respuesta de Dios, Él puede darnos una paz profunda, aún en medio de la incertidumbre. Esta paz es un indicio de que estamos en el camino correcto, de que nuestra petición está siendo escuchada, y que Él está guiando nuestras decisiones. La paz de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de la confianza en su voluntad. Paz. Confirmación en la palabra de Dios. A menudo, la respuesta a nuestras oraciones viene a través de las Escrituras. Al leer la Biblia, podemos encontrar versículos que nos dan dirección o consuelo, confirmando que la respuesta de Dios ya está en camino. Es importante que, al buscar respuestas, mantengamos una actitud abierta y receptiva ante lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. La dirección del Espíritu Santo. En Juan 14:26, Jesús nos promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es nuestra guía interna, y a menudo nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Puede hablarnos a través de una sensación interna de paz, una convicción en nuestro corazón o una claridad que no habíamos considerado antes. Al estar atentos a la dirección del Espíritu, podemos entender mejor las respuestas de Dios, las circunstancias que se alinean. A veces, las respuestas de Dios vienen a través de las puertas abiertas o cerradas en nuestras vidas. Puede que estemos orando por algo específico, pero si las puertas se cierran o las circunstancias no se alinean, puede ser una señal de que la respuesta de Dios es un no. Por el contrario, si las puertas se abren con facilidad y encontramos favor en lo que estamos haciendo, puede ser una indicación de que estamos siguiendo el camino que Dios ha preparado para nosotros. El no de Dios. Entender que Él tiene un propósito mayor. Aceptar un no de Dios puede ser uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como creyentes. Cuando oramos por algo que deseamos profundamente y no recibimos lo que pedimos,
El dolor y la decepción pueden ser intensos. Sin embargo, es importante recordar que el no de Dios no es un rechazo de nuestra persona, sino una respuesta sabia y amorosa que está alineada con su propósito divino. En 2 Corintios 12:7-9, el apóstol Pablo compartió una experiencia similar. Y para que no me exaltara sobremanera a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteara, para que no me exaltara. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo cual de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí, Pablo experimentó la respuesta de Dios en forma de un no, pero en su lugar, Dios le ofreció algo mucho más profundo: la suficiencia de su gracia. A veces, lo que pedimos no es lo que necesitamos, y un no de Dios puede ser su forma de guiarnos hacia algo más grande, algo que no podríamos ver si nuestras oraciones fueran respondidas de inmediato. La importancia de la aceptación en el proceso de oración. Cuando Dios responde no, nuestra respuesta debe ser una de aceptación, no de resentimiento. Sabemos que, aunque nuestras oraciones no son respondidas como queríamos, el plan de Dios para nosotros es perfecto y eterno. La aceptación de la voluntad de Dios es una muestra de confianza en su sabiduría. Al hacer esto, nos alineamos con su propósito y nos abrimos a una bendición que podría no ser evidente en el momento. La aceptación también implica descanso. Sabemos que Dios tiene un propósito y que está trabajando en nosotros, incluso cuando no vemos el resultado inmediatamente, como se menciona en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos primero el reino de Dios y nos sometemos a su voluntad, confiamos en que Él proveerá lo que necesitamos de la mejor manera posible, en el momento más adecuado. Reflexión final. Aprendiendo a confiar en las respuestas de Dios. Entender las respuestas de Dios es un proceso continuo. Puede que no siempre comprendamos por qué una oración no es respondida como esperamos, pero lo que sí sabemos es que Dios siempre responde de manera perfecta, con amor, sabiduría y justicia. Aprender a reconocer, aceptar y confiar en las respuestas de Dios fortalece nuestra relación con Él y nos ayuda a crecer espiritualmente. Cada respuesta divina, sea afirmativa, negativa o de espera, es una oportunidad para profundizar en nuestra fe y entender que Dios, en su infinita sabiduría, siempre tiene lo mejor para nosotros. Al confiar en su amor y en su propósito divino, podemos caminar con paz, sabiendo que todo lo que nos sucede tiene un propósito eterno en su plan. Capítulo 5. La importancia de la perseverancia en la oración. La oración es uno de los pilares más poderosos de la vida cristiana. Es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, pero también es el medio por el cual somos transformados. Sin embargo, a veces la oración puede parecer un proceso difícil o incluso ineficaz, especialmente cuando sentimos que nuestras peticiones no están siendo escuchadas o cuando enfrentamos periodos de espera prolongados. Es en esos momentos, cuando la paciencia y la perseverancia se ponen a prueba, que necesitamos recordar la importancia de persistir en la oración. Este capítulo está dedicado a explorar cómo podemos perseverar en la oración y cómo, a través de la perseverancia, se fortalece nuestra fe y se profundiza nuestra relación con Dios. El llamado a la perseverancia. La perseverancia en la oración no es solo una cuestión de repetir nuestras palabras o de pedir insistentemente. La perseverancia se trata de mantenernos firmes en la fe, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Jesús, en sus enseñanzas, habló con claridad sobre la importancia de la perseverancia. En Lucas 18:1-8, relató la parábola de la viuda persistente. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él diciendo: «Hazme justicia contra mi adversario», y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: «Aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Esta parábola ilustra una lección clara. Si una viuda persistente pudo obtener lo que deseaba de un juez injusto, ¿cuánto más no hará Dios por aquellos que se acercan a Él con perseverancia? Dios no es un juez injusto,
sino un Padre amoroso que escucha las peticiones de sus hijos y responde en el tiempo perfecto. La perseverancia en la oración, entonces, no es un acto de desesperación, sino de confianza continua en que Él actuará cuando sea el momento adecuado. El propósito de la espera, aunque difícil, tiene un propósito en el proceso de oración. La mayoría de nosotros buscamos respuestas rápidas, especialmente cuando las situaciones son urgentes o dolorosas. Sin embargo, es importante entender que la espera no significa que Dios esté ignorando nuestras oraciones, sino que está trabajando en nosotros y en las circunstancias para que su respuesta sea perfecta. En el Salmo 27:14 se nos anima a esperar a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La espera no es solo un pasivo esperar a que pase el tiempo, sino una acción activa. Es un tiempo de fortalecimiento, un periodo en el que nuestro carácter es refinado. La paciencia y la perseverancia que desarrollamos durante la espera son esenciales para nuestra madurez espiritual. Dios, en su sabiduría infinita, sabe cuándo es el mejor momento para responder. A veces la demora está diseñada para que nuestra fe crezca, como en el caso de Abraham, quien recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar muchos años antes de verla cumplida. La espera le dio tiempo para confiar más plenamente en la fidelidad de Dios y para ser testigo de su poder. La perseverancia en la oración nos permite llegar al punto donde, al final, vemos la gloria de Dios manifestada de una manera mucho más profunda de lo que habíamos imaginado. ¿Cómo perseverar en la oración? Mantener la fe a través de la confianza en la naturaleza de Dios. El primer paso para perseverar en la oración es recordar quién es Dios. No solo escucha nuestras oraciones, sino que también sabe lo que es mejor para nosotros. Conocer la naturaleza de Dios y tener la certeza de que Él está trabajando a nuestro favor, aunque no siempre lo veamos, nos da la fuerza para seguir orando, incluso cuando las respuestas parecen lejanas. Hebreos 10:23 nos recuerda: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios nos asegura que Él no nos abandonará ni nos defraudará. Si alguna vez dudamos o perdemos el ánimo, debemos recordar que nuestras oraciones no caen en oídos sordos. Orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos dice: orad sin cesar. La perseverancia en la oración no significa que debamos estar orando todo el día, pero sí implica mantener una actitud constante de dependencia de Dios. Orar sin cesar es ser conscientes de la necesidad de Dios en cada aspecto de nuestra vida, lo cual nos lleva a una postura continua de oración. En medio de la lucha, la alegría, el dolor o la bendición, debemos recordar que Dios está cerca y dispuesto a escuchar. Es importante entender que la oración no solo se trata de pedir, sino también de alabar, agradecer y escuchar. Cuanto más oramos, más nos acercamos a Él y más somos transformados. No desmayar ante la adversidad en el proceso de perseverancia. Las dificultades son inevitables. A menudo, las respuestas a nuestras oraciones tardan en llegar debido a circunstancias fuera de nuestro control o a la voluntad divina. El apóstol Pablo nos anima en Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Es fácil rendirse cuando las cosas no parecen mejorar. Cuando la ansiedad, la duda o el miedo nos invaden, la tentación de dejar de orar es grande. Pero debemos recordar que el tiempo de cosecha está garantizado, y si perseveramos, veremos la respuesta de Dios en su tiempo perfecto. La perseverancia no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros con corazones más humildes y agradecidos. La oración colectiva. Orar con otros. Una de las formas de perseverar en la oración es unirse a otros en oración. Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en comunidad fortalece nuestra fe y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Al compartir nuestras peticiones con otros creyentes, podemos apoyarnos mutuamente, orar unos por otros y ver cómo Dios responde a las oraciones colectivas. El poder de la oración colectiva es transformador. Al unirse en oración, se aumenta la fuerza espiritual
y se fortalece el cuerpo de Cristo. Además, orar con otros también puede ser una oportunidad para aprender y crecer en nuestra fe. Confiar en el tiempo perfecto de Dios, el último punto crucial para perseverar en la oración, es confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. No siempre entendemos por qué las respuestas tardan, pero podemos estar seguros de que el tiempo de Dios es perfecto. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cada oración que hacemos está siendo escuchada por un Dios que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. No siempre comprenderemos este plan de inmediato, pero al perseverar en la oración, podemos descansar en la certeza de que todo sucederá cuando sea el momento adecuado. Reflexión final. La victoria de la perseverancia en la oración no es fácil, pero es un camino que nos lleva a una victoria mucho mayor que la simple satisfacción de nuestras peticiones. La perseverancia nos lleva a una fe más profunda, una relación más cercana con Dios y una mayor comprensión de su voluntad. Cuando oramos con perseverancia, mostramos nuestra confianza en Él, nuestra dependencia y nuestra disposición para caminar en su propósito. Al final, no solo recibimos respuestas a nuestras oraciones, sino que somos transformados por el proceso, y eso es lo que realmente importa. Perseverar en la oración es, en última instancia, aprender a confiar en la bondad y la soberanía de Dios. Y cuando vemos las respuestas, ya sea en forma de bendición inmediata, de una espera enriquecedora, o incluso de un no amoroso, podemos estar seguros de que cada oración que ofrecemos no solo es escuchada, sino que también está cumpliendo su propósito divino en nuestras vidas. Capítulo 6. La fe como el puente entre lo visible y lo invisible. La fe es la esencia misma de la vida cristiana. Es la confianza profunda en lo que no vemos, pero sabemos que es real, porque Dios lo ha prometido. A través de la fe, nos conectamos con lo invisible y lo eterno, transformando nuestro mundo visible, a menudo caótico, en un lugar donde podemos experimentar el poder de Dios. La fe no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza activa que nos impulsa a caminar en obediencia a Dios, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. En este capítulo, exploraremos cómo la fe actúa como un puente entre lo visible y lo invisible, y cómo fortalecerla puede transformar nuestras vidas y ayudarnos a experimentar las respuestas a nuestras oraciones. La definición bíblica de la fe, según la Biblia, no es una cuestión de simple creencia o esperanza. En Hebreos 11:1 se nos da una definición clara. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición es profundamente significativa. La fe no se basa en lo que vemos o en lo que podemos tocar, sino en una certeza interna que va más allá de la evidencia visible. Es una convicción profunda de que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá, incluso si aún no vemos los resultados. La fe actúa como el puente entre lo tangible y lo intangible, lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Es la clave para entrar en el reino espiritual y conectar con las promesas de Dios, que aunque no siempre son visibles para nosotros, son tan reales como lo que podemos tocar. A través de la fe, nos anclamos en lo eterno, sabiendo que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Santiago 2:17 nos dice claramente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la fe debe llevarnos a actuar. No se trata solo de decir yo creo, sino de vivir como si creemos lo que hemos dicho. La fe activa es aquella que nos impulsa a caminar en obediencia a las instrucciones de Dios, incluso cuando las circunstancias no parecen alinearse con las promesas que Él ha hecho. El ejemplo de Abraham es uno de los más poderosos en la Biblia. A pesar de ser llamado por Dios a dejar su hogar y seguirle a un lugar que no conocía, Abraham obedeció. La fe de Abraham no solo fue un acto de creencia, sino de confianza activa. Él siguió el mandato de Dios, a pesar de las dificultades y de la incertidumbre. De la misma manera, nuestra fe debe llevarnos a dar pasos en obediencia, incluso cuando no vemos la forma completa del camino. La fe como la confianza en las promesas de Dios. La fe, al igual que la esperanza, tiene un objeto. En el caso de los cristianos, ese objeto es Dios mismo y sus promesas.
Las promesas de Dios son la base sobre la cual se construye nuestra fe. Cuando oramos, no solo pedimos por lo que queremos, sino que confiamos en las promesas que Dios ha dado a lo largo de la Biblia. Él ha prometido cuidar de nosotros, guiarnos, sanar nuestras heridas y darnos lo que necesitamos según su voluntad. La fe, entonces, es confiar plenamente en que Él cumplirá lo que ha dicho, aunque no siempre podamos ver los resultados de inmediato. Romanos 4:20-21 describe a Abraham, diciendo: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también capaz de hacerlo. La fe de Abraham no flaqueó, incluso cuando las circunstancias parecían contrarias a la promesa. De la misma manera, nuestra fe debe estar fundada en las promesas de Dios, confiando en que Él es fiel para cumplir lo que ha dicho, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La fe frente a la adversidad. Uno de los mayores desafíos para nuestra fe es la adversidad. En tiempos de prueba, cuando las respuestas a nuestras oraciones parecen demorarse o cuando enfrentamos sufrimiento, sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la fe puede crecer más profundamente. La adversidad es la arena donde nuestra fe se pule y se fortalece. Al igual que el oro se purifica en el fuego, nuestra fe se purifica en las pruebas. Jesús mismo nos advirtió sobre las dificultades que enfrentaríamos en este mundo. En Juan 16:33, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las dificultades no son un signo de que Dios nos haya abandonado, sino una oportunidad para poner nuestra fe a prueba y ver cómo Él nos sostiene y nos lleva a través de ellas. La fe frente a la adversidad no es negar el sufrimiento o ignorar el dolor. Es, en cambio, reconocer que Dios está presente incluso en medio del sufrimiento, y que su gracia es suficiente para sostenernos. En 2 Corintios 12:9, Pablo dijo: pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nuestra fe se prueba en la adversidad, tenemos la oportunidad de ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas de una manera más profunda. La fe en tiempos difíciles nos permite descubrir una nueva dimensión de su amor y fidelidad, y nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que, al final, Dios nos llevará a la victoria. La fe como un don que crece. La fe no es algo que podamos simplemente crear por nuestra propia voluntad. Es un don de Dios. Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios es quien nos da la fe, y es Él quien la fortalece en nosotros a medida que la ejercemos. La fe crece a medida que la practicamos, a medida que oramos, confiamos y actuamos en obediencia. Es como un músculo espiritual que se fortalece cada vez que lo ejercitamos. El crecimiento de nuestra fe también depende de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más nos sumergimos en la Escritura, más crece nuestra fe. La palabra de Dios nos recuerda sus promesas y nos asegura que Él está siempre presente y dispuesto a ayudarnos. Al escuchar y meditar en su palabra, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Él crece. La fe que mueve montañas. Jesús habló sobre el poder de la fe en Mateo 17:20, diciendo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Esta es una de las promesas más poderosas que Jesús nos dio. La fe, aunque pequeña, tiene el poder de mover montañas. No se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de la calidad de nuestra fe, la cual está basada en un Dios que tiene el poder de hacer lo imposible posible. Cuando oramos con fe, no estamos simplemente pidiendo algo que queremos, estamos alineando nuestras vidas con la voluntad de Dios, sabiendo que Él es capaz de hacer lo que parece imposible. Al orar con fe, podemos experimentar la milagrosa intervención de Dios en nuestras vidas, y ver cómo Él obra en situaciones que parecían desesperadas. Reflexión final. Vivir por fe, no por vista. Vivir por fe es una invitación a caminar por caminos desconocidos, a confiar en las promesas de Dios incluso cuando no vemos el futuro con claridad. La fe es lo que nos permite vivir sin miedo,
sabiendo que, aunque no veamos con nuestros ojos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros. La fe es el puente entre lo visible y lo invisible, y es la clave para experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Al fortalecer nuestra fe, estamos preparándonos para recibir las respuestas a nuestras oraciones y para ver el reino de Dios manifestado de maneras que nunca imaginamos. La fe no es un acto de desesperación, sino una postura de esperanza activa, que confía plenamente en que Dios es capaz de hacer todo lo que ha prometido. Cuando vivimos por fe, vivimos en la certeza de que el Dios invisible está trabajando de manera visible a través de nosotros. Capítulo 7. La paciencia en la espera de las respuestas. Uno de los aspectos más desafiantes de la vida cristiana es el tiempo de espera. Todos hemos estado en el punto en que hemos orado con fervor. Hemos pedido a Dios algo con todo nuestro corazón, pero la respuesta no llega de inmediato. En esos momentos de incertidumbre, cuando las respuestas parecen demorarse o incluso desaparecer en el silencio, es fácil perder la esperanza y cuestionar si nuestras oraciones realmente tienen un impacto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la paciencia es fundamental en nuestra relación con Dios, y que a menudo es a través de la espera donde Dios obra de manera más poderosa. En este capítulo, exploraremos el papel crucial de la paciencia en el proceso de esperar la respuesta a nuestras oraciones, y cómo este tiempo de espera puede ser una oportunidad para profundizar nuestra fe y acercarnos más a Dios. La paciencia como virtud cristiana. La paciencia es una virtud que la Biblia resalta como esencial en la vida cristiana. En Santiago 5:7, se nos exhorta: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta metáfora del labrador que espera la cosecha es una imagen poderosa. Un agricultor siembra las semillas, pero sabe que no puede apresurar el crecimiento de la cosecha. Debe esperar, confiar en el proceso y seguir cuidando el campo, sin importar lo que le diga el tiempo. De manera similar, nuestras oraciones y deseos son como semillas que plantamos en el corazón de Dios. Él las escucha, pero el proceso de respuesta no siempre es inmediato. Al igual que el agricultor, debemos ser pacientes y confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados visibles en el momento. La paciencia no es solo esperar pasivamente, es una espera activa, llena de confianza, esperanza y perseverancia. Es la capacidad de mantener nuestra fe intacta, incluso cuando el tiempo se extiende más allá de lo que esperábamos. La paciencia no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es la demostración de que confiamos en Dios, incluso cuando no entendemos por qué no hemos recibido la respuesta aún. El ejemplo de Job. Perseverar en medio del sufrimiento. Uno de los ejemplos más poderosos de paciencia en la Biblia es el de Job. Job fue un hombre que, a pesar de haber experimentado sufrimiento inmenso, mantuvo su fe en Dios. En medio de la pérdida de su familia, su riqueza y su salud, Job nunca dejó de clamar a Dios. Aunque en su dolor preguntó por qué le estaba sucediendo todo eso, nunca dejó de buscar la presencia de Dios. Job 23:10 nos ofrece un testimonio de su paciencia y esperanza, pero él sabe el camino que tomo. Me probará y saldré como oro. Job comprendió que su sufrimiento tenía un propósito más grande. Aunque no entendía por qué pasaba por lo que pasaba, confiaba en que Dios tenía un plan, y que la prueba de su fe, a través de la paciencia, daría lugar a una recompensa más grande. La historia de Job nos enseña que la paciencia no significa la ausencia de dolor o la falta de cuestionamientos. Al contrario, es la capacidad de perseverar en la fe, incluso cuando las respuestas no llegan en el tiempo que esperamos. A través de su paciencia, Job experimentó una restauración más grande que la que había perdido, y nos muestra que, aunque las respuestas a nuestras oraciones tarden, Dios tiene la última palabra y, en su tiempo perfecto, todo se alinea con su voluntad. La paciencia en las promesas de Dios. Una de las razones por las cuales es difícil esperar es porque a menudo no entendemos cómo Dios obra en nuestra vida. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Lo que para nosotros parece una demora o un olvido,
es en realidad parte de su perfecto plan. 2 Pedro 3. 9 nos recuerda: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene un propósito en el tiempo que permite entre nuestras oraciones y las respuestas. Él no tarda, pero trabaja de una manera que va más allá de nuestra comprensión. La paciencia, entonces, se convierte en una herramienta que nos permite alinearnos con el tiempo perfecto de Dios. En la espera, aprendemos a confiar en que Él está obrando, aunque no podamos ver todo lo que está sucediendo. A menudo, Dios usa el tiempo de espera para prepararnos para recibir lo que hemos pedido. La paciencia en la espera no solo nos enseña a esperar, sino a ser transformados. Mientras esperamos, Dios está trabajando en nuestro carácter, en nuestra fe y en nuestra disposición para recibir lo que Él ha prometido. La espera, entonces, no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación. El poder de la oración persistente. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, una mujer que, a pesar de la indiferencia de un juez injusto, continuó pidiendo justicia. Jesús usó esta parábola para enseñar la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 18, 7-8, dice: «Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque tarde en responderles. Os digo que pronto les hará justicia». La lección de esta parábola es que la persistencia en la oración es crucial. Aunque la respuesta de Dios puede no ser inmediata, debemos seguir pidiendo, buscando y tocando las puertas del cielo. La paciencia no significa dejar de orar, sino seguir orando con la confianza de que Dios, en su tiempo perfecto, traerá la respuesta. La oración persistente también muestra nuestra dependencia de Dios. Al seguir orando, incluso cuando parece que no recibimos respuestas, demostramos que confiamos en Él y que sabemos que solo Él tiene la autoridad y el poder para responder a nuestras peticiones. La persistencia en la oración es una manifestación de nuestra fe y de nuestra paciencia, y nos acerca más a Dios. Aprendiendo a esperar con esperanza. La espera no debe ser una espera desesperada, sino una espera llena de esperanza. En Romanos 8:25, Pablo nos dice: «Pero, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos». La esperanza no es solo un deseo pasivo, sino una expectativa activa de que lo que Dios ha prometido sucederá. La esperanza es la luz que nos guía en la oscuridad de la espera. Cuando esperamos en Dios, no lo hacemos con desesperanza, sino con la certeza de que Él nunca falla. La espera se convierte en un tiempo de fe activa, en el que nuestra confianza en Dios se profundiza y se fortalece. No importa cuánto tiempo pase, nuestra esperanza no debe vacilar porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. La esperanza en la espera también implica reconocer que, aunque no recibimos la respuesta ahora, Dios tiene un propósito eterno, y su respuesta será mucho mejor de lo que imaginamos. Isaías 55, 8-9. Nos recuerda que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene una perspectiva que va más allá de nuestra comprensión limitada, y debemos confiar en que su respuesta es siempre la mejor, aunque no la entendamos en el momento. Reflexión final. Esperar con fe y paciencia. La espera no es fácil. En momentos de incertidumbre, puede ser tentador rendirse o perder la fe. Sin embargo, la paciencia en la espera es una de las lecciones más poderosas que Dios nos enseña. Al esperar, no solo estamos esperando que nuestras oraciones sean respondidas, sino que estamos siendo transformados. A través de la paciencia, crecemos en nuestra fe, nos acercamos más a Dios y aprendemos a confiar plenamente en su tiempo y en su plan. Dios no retarda sus promesas, Él siempre está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Al esperar con paciencia, con esperanza y con persistencia, sabemos que en el tiempo perfecto de Dios, nuestras oraciones serán respondidas, y que su respuesta será mucho más grandiosa de lo que podríamos haber imaginado. Capítulo 8. La fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Dios es un ser fiel,
y su fidelidad es una de las verdades más consoladoras que encontramos a lo largo de las Escrituras. Su palabra nunca falla, y sus promesas nunca quedan vacías. Cada vez que pedimos algo en oración, lo hacemos sobre la base de la certeza de que Dios, quien es fiel y justo, cumplirá lo que ha dicho. Este capítulo explora cómo la fidelidad de Dios no solo es una característica suya, sino que también es un principio que se manifiesta en su respuesta a nuestras oraciones. Al comprender la fidelidad de Dios, podemos tener confianza en que lo que Él ha prometido se cumplirá en nuestra vida, independientemente de las circunstancias o del tiempo que pase. La fidelidad de Dios en su naturaleza, la fidelidad de Dios, es una de las cualidades más fundamentales que nos revelan las Escrituras. En 2 Timoteo 2:13 se nos dice, si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Esta verdad nos asegura que, aunque nuestra fidelidad pueda vacilar, Dios nunca cambia. Su naturaleza es fiel, y esa fidelidad se refleja en todas sus acciones. Cuando Dios promete algo, lo cumple. No importa cuán grande o pequeña sea la promesa, Él está comprometido a cumplirla. La fidelidad de Dios no se ve afectada por nuestras fallas humanas, ni por las circunstancias externas. Él permanece firme, confiable y constante en todo lo que dice y hace. Este principio es clave para comprender la certeza de que nuestras oraciones serán respondidas. Si Dios es fiel en su naturaleza, podemos confiar en que lo que Él ha prometido, lo llevará a cabo. Su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su propio carácter perfecto. Él no es un ser que cambie de opinión ni que se retracte de lo que ha dicho. Así, aunque nuestra vida pase por momentos de incertidumbre, podemos descansar seguros en la verdad de que las promesas de Dios siempre se cumplen. Las promesas de Dios. Palabras de confianza. Las promesas de Dios no son solo palabras bonitas o buenos deseos, son compromisos firmes que Él ha hecho con la humanidad. En la Biblia encontramos miles de promesas que Dios ha hecho a lo largo de la historia, y cada una de ellas tiene una profundidad y un poder que trasciende el tiempo. Desde las promesas hechas a los patriarcas del Antiguo Testamento, hasta las que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento, cada palabra pronunciada por Dios es una palabra de confianza. Él cumple sus promesas de manera perfecta y sin demora, aunque a veces la espera puede ser larga. Una de las promesas más consoladoras que encontramos en las Escrituras está en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Este versículo resalta la certeza de que cuando Dios dice algo, lo hace con la intención de cumplirlo. Sus palabras son poderosas y efectivas, y no regresan vacías. Las promesas de Dios tienen un propósito, y ese propósito siempre se cumple. Como hijos de Dios, podemos caminar con la certeza de que su palabra no se desperdicia, sino que siempre trae consigo la bendición, la respuesta y la acción que Él ha prometido. En nuestra vida de oración, esto significa que cuando pedimos algo según la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que Él escuchará y cumplirá lo que ha prometido. A veces, no vemos las respuestas de inmediato, pero eso no significa que su fidelidad esté en duda. Las promesas de Dios se cumplen en su tiempo perfecto, y eso debe ser motivo de esperanza y confianza para nosotros. Ejemplos bíblicos de la fidelidad de Dios. La historia de Abraham es uno de los ejemplos más destacados de la fidelidad de Dios en las Escrituras. En Génesis 12:1-3, Dios le promete a Abraham que será el padre de una gran nación. A pesar de su edad avanzada y de las circunstancias que parecían imposibles, Abraham confió en la promesa de Dios. En Romanos 4:20-21 se dice de Abraham, no dudó, ni fue incrédulo en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fidelidad de Dios hacia Abraham fue ejemplificada en la manera en que cumplió la promesa de darle un hijo, Isaac, a pesar de que parecía improbable. Abraham tuvo que esperar mucho tiempo para ver el cumplimiento de la promesa, pero la fidelidad de Dios nunca flaqueó. Dios cumplió lo que había prometido, porque Él es fiel. Esta historia nos recuerda que,
Aunque el tiempo pase y las circunstancias parezcan imposibles, Dios es fiel y hará lo que ha dicho. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés, quien guió al pueblo de Israel hacia la libertad desde la esclavitud en Egipto. A lo largo de la travesía por el desierto, los israelitas se enfrentaron a numerosas dificultades, pero la fidelidad de Dios nunca faltó. En Éxodo 16:4, Dios les promete que les enviará maná del cielo para alimentarlos, y, a pesar de sus dudas y quejas, Él lo hizo todos los días durante 40 años. En cada uno de esos días, Dios mostró su fidelidad al cumplir su promesa de proveer para su pueblo, sin importar lo que ellos pensaran o dijeran. La fidelidad de Dios en nuestras vidas. La fidelidad de Dios no es algo que solo sucedió en tiempos antiguos. Es una realidad viva que se manifiesta en nuestras vidas hoy. A lo largo de nuestra vida cristiana, experimentamos la fidelidad de Dios en una variedad de formas. A veces, esa fidelidad se manifiesta en la provisión financiera, en la sanación de nuestras enfermedades, en la restauración de nuestras relaciones, o incluso en la paz en medio de la tormenta. La fidelidad de Dios se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, y podemos confiar en que, sin importar lo que enfrentemos, Él cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Una de las promesas más fundamentales que podemos afirmar en nuestra vida es la promesa de su presencia constante. Jesús nos prometió en Mateo 28:20, «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esta promesa de que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará es una de las expresiones más claras de su fidelidad. A veces, cuando enfrentamos dificultades, podemos sentirnos solos o abandonados, pero la fidelidad de Dios nos asegura que, aunque no siempre podamos ver su presencia, Él siempre está con nosotros. La fidelidad de Dios también se manifiesta en el cumplimiento de su promesa de perdón y restauración. Cuando pecamos y nos alejamos de Él, Dios sigue siendo fiel a su palabra de perdón. 1 Juan 1:9 nos dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». No importa cuántas veces caigamos, Dios permanece fiel a su promesa de perdón. Su fidelidad nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, sin importar cuán lejos hayamos caído. Reflexión final. Abrazando la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es una roca firme sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Cada promesa que Él ha hecho se cumplirá, ya sea en esta vida o en la eternidad. Cuando oramos y pedimos conforme a su voluntad, podemos confiar en que Él nos responderá, no según nuestro tiempo, sino según su sabiduría perfecta. Al meditar en la fidelidad de Dios, debemos recordar que nuestra confianza no está en nuestras circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Él siempre cumplirá lo que ha prometido, y a través de su fidelidad, podemos caminar con esperanza, sabiendo que no hay nada imposible para Él. Nos corresponde entonces aferrarnos a sus promesas y esperar con paciencia, sabiendo que Él nunca nos fallará. En nuestra vida espiritual, uno de los aspectos más difíciles de experimentar es el tiempo de espera. Cuando pedimos algo a Dios, lo hacemos con la esperanza de que nuestra oración será respondida rápidamente, pero a menudo, esa respuesta tarda más de lo que esperábamos. Sin embargo, la espera no es un periodo vacío ni sin propósito. Es, en realidad, una de las oportunidades más poderosas para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe. Este capítulo se centra en cómo la espera puede ser una herramienta de crecimiento, transformación y confianza en Dios, si la abordamos con la actitud correcta. La espera, un proceso divino. Cuando hablamos de espera, no nos referimos solo a un periodo de tiempo donde estamos inactivos o impacientes, sino a un proceso en el que Dios nos prepara para recibir lo que hemos pedido. En la Biblia, la espera es un tema recurrente, y muchos de los grandes hombres y mujeres de la fe tuvieron que esperar durante largos periodos antes de recibir lo que Dios les había prometido. La espera es un proceso divino, diseñado para purificar nuestras motivaciones, fortalecer nuestra fe y ayudarnos a aprender a depender completamente de Dios. En Isaías 40:31, Dios nos da una perspectiva divina sobre la espera. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos muestra que la espera no es solo un tiempo de pasividad, sino un tiempo activo, en el que Dios nos renueva, nos fortalece y nos capacita para enfrentar lo que viene. Es en la espera que aprendemos a confiar más plenamente en Él, a sostenernos en su promesa y a renovar nuestras fuerzas espirituales. Por lo tanto, la espera, aunque difícil, tiene un propósito profundo: prepararnos para lo que Dios está a punto de hacer. La impaciencia y sus consecuencias. La impaciencia es una de las emociones más comunes que surgen durante los tiempos de espera. Todos hemos experimentado esa ansiedad y frustración cuando no vemos resultados inmediatos a nuestras oraciones. La impaciencia nos lleva a cuestionar si realmente estamos siendo escuchados por Dios, o si nuestras peticiones no son importantes para Él. Sin embargo, la impaciencia puede ser un obstáculo para el crecimiento espiritual. Cuando nos apresuramos o tratamos de forzar una respuesta, podemos salirnos de la voluntad de Dios y tomar decisiones que no están alineadas con su propósito para nuestras vidas. Un ejemplo claro de los peligros de la impaciencia se encuentra en la historia de Saúl, el primer rey de Israel. En 1 Samuel 13, Saúl esperaba pacientemente a que el profeta Samuel llegara para ofrecer un sacrificio antes de ir a la batalla. Sin embargo, al ver que Samuel no llegaba, Saúl decidió actuar por su cuenta y ofreció el sacrificio sin la dirección de Dios. Cuando Samuel finalmente llegó, le reprendió por su falta de paciencia y obediencia. En 1 Samuel 13:14 le dijo: «Has hecho una insensatez, no has guardado el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te dio. Pues ahora Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero». Este ejemplo nos muestra que la impaciencia, si no se controla, puede llevarnos a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, lo que resulta en consecuencias negativas. Dios tiene un plan perfecto para nosotros, y su tiempo es siempre mejor que el nuestro. Cuando nos apresuramos a obtener lo que queremos sin esperar su dirección, podemos perder lo que Él tenía preparado para nosotros. La espera como una oportunidad para crecer en la fe. Aunque la espera puede ser un desafío, también es una oportunidad única para crecer en la fe. Es en la espera que Dios nos enseña a confiar en Él de manera más profunda. En lugar de ver la espera como un obstáculo, podemos elegir verla como una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios. En Romanos 5:3-4, el apóstol Pablo nos dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». La paciencia que se cultiva durante la espera produce una fe más firme y una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. La espera también nos permite reflexionar sobre nuestra vida y nuestras prioridades. A menudo, cuando pedimos algo a Dios, nuestra motivación puede no ser completamente pura. Tal vez buscamos algo por razones equivocadas, o tal vez aún no estamos listos para recibir lo que hemos pedido. La espera da tiempo para que Dios examine nuestros corazones, nos purifique y nos haga más semejantes a su Hijo. Este proceso de transformación puede ser incómodo, pero es esencial para nuestra madurez espiritual. La espera nos enseña a tener una fe que se basa no en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Dios es capaz de hacer. El ejemplo de Abraham y la promesa cumplida, uno de los ejemplos más poderosos de la espera en la Biblia, es la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero pasó años esperando la llegada del hijo que había sido prometido. En Génesis 12, Dios hace la promesa a Abraham, pero es en Génesis 21, muchos años después, que finalmente nace Isaac, el hijo prometido. Durante esos años de espera, Abraham enfrentó dudas, dificultades y pruebas, pero su fe en las promesas de Dios nunca vaciló. En Romanos 4:20-21, se nos dice que Abraham no dudó, ni fue incrédulo en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La espera de Abraham no fue en vano. Fue un proceso en el que su fe fue fortalecida, y su relación con Dios se profundizó. Dios cumplió su promesa en el tiempo perfecto, y Abraham fue testigo de la fidelidad de Dios. Este ejemplo nos enseña que aunque la espera sea larga y desafiante, debemos permanecer firmes en la fe.
Dios no nos olvida. Y Él siempre cumplirá lo que ha prometido, aunque pueda tomar más tiempo de lo que esperábamos. La respuesta de Dios llega en el momento perfecto. Es importante recordar que el tiempo de Dios es siempre perfecto. A menudo, en nuestra humanidad, deseamos que las respuestas lleguen rápidamente, pero Dios sabe exactamente cuándo es el mejor momento para que recibamos lo que hemos pedido. Él tiene un propósito en cada etapa del proceso, y su tiempo es siempre más sabio que el nuestro. En 2 Pedro 3, 8-9, se nos recuerda que para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto significa que no estamos sujetos a los mismos límites de tiempo que tenemos en la tierra. Dios ve la totalidad de nuestra vida y la eternidad, y Él sabe cuándo es el momento adecuado para responder nuestras oraciones. Debemos confiar en que su respuesta llegará cuando estemos listos para recibirla, y cuando será de mayor beneficio para nosotros y para su reino. Conclusión. La espera, una lección de confianza. La espera no es fácil, pero es una de las lecciones más valiosas que podemos aprender en nuestra vida cristiana. A través de la espera, Dios nos enseña a confiar en Él de una manera más profunda, a depender de su timing y a reconocer que sus planes son siempre mejores que los nuestros. La impaciencia puede llevarnos por caminos erróneos, pero cuando aprendemos a esperar en la paz de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. Es en la espera que descubrimos la verdad de que, aunque no siempre entendamos lo que está sucediendo, podemos confiar en la fidelidad y el amor de Dios. La respuesta que estamos esperando llegará en su tiempo perfecto, y cuando lo haga, veremos cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas de maneras que no podríamos haber anticipado. Hasta entonces, debemos esperar con esperanza, sabiendo que Dios no nos ha olvidado, y que su respuesta será lo mejor para nosotros. Capítulo 10. La respuesta de Dios, siempre fiel y perfecta. Cuando oramos, pedimos, buscamos y tocamos las puertas del cielo, es natural tener la esperanza de que nuestras peticiones serán respondidas. Sin embargo, la forma y el tiempo en que Dios responde a nuestras oraciones puede ser muy diferente de lo que imaginamos. Muchas veces, en nuestra limitación humana, esperamos respuestas inmediatas, claras y según nuestro deseo. Pero lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida cristiana es que Dios responde siempre, y lo hace de manera fiel, perfecta y según su voluntad, que es mucho más sabia y profunda que la nuestra. Este capítulo profundiza en cómo Dios responde a nuestras oraciones, cómo podemos reconocer sus respuestas, y cómo su respuesta siempre es más que suficiente. Aunque a veces no se ajuste a nuestras expectativas, Dios siempre responde. Es importante comenzar por afirmar una verdad fundamental. Dios siempre responde a nuestras oraciones. No importa cuán grandes o pequeñas sean nuestras peticiones, ni cuánto tiempo haya pasado desde que las presentamos. No hay oración olvidada, no hay súplica sin respuesta. La cuestión no es si Dios responderá, sino cómo y cuándo lo hará. En 1 Juan 5, 14-15, el apóstol Juan nos da una poderosa garantía sobre la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este versículo nos asegura que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha y responde. A veces, la respuesta de Dios puede ser diferente a la que esperamos, pero eso no significa que no nos haya escuchado. De hecho, su respuesta es siempre la mejor respuesta, porque está basada en su amor infinito y en su perfecta sabiduría. 3 formas en que Dios responde. Aunque el hecho de que Dios responda a nuestras oraciones es innegable, la forma en que lo hace puede sorprendernos. Dios responde a nuestras oraciones de 3 maneras principales. Sí, la respuesta inmediata a la respuesta sí es la que todos esperamos escuchar cuando pedimos algo a Dios. Es la respuesta que nos llena de alegría y nos da un sentido de alivio. Esta respuesta es cuando nuestras oraciones son respondidas de acuerdo con lo que esperábamos, y a menudo llega de manera rápida y directa. A veces, oramos por una bendición específica, como sanidad, provisión económica o restauración en nuestras relaciones, y cuando recibimos la respuesta positiva, sentimos una gran gratitud y alegría. En Mateo 7, 7-8, Jesús nos anima a pedir con confianza. Pidan, y se les dará.
Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. El que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esta es la respuesta que todos deseamos escuchar. Una afirmación directa de que lo que hemos pedido se nos concederá. A veces, esta respuesta llega con una rapidez inesperada, confirmando que nuestra petición estaba alineada con la voluntad de Dios. Espera, la respuesta de paciencia y proceso a menudo. La respuesta de Dios no es inmediata, sino que nos pide esperar. La espera, como hemos visto en capítulos anteriores, es una oportunidad para fortalecernos espiritualmente, afinar nuestras motivaciones y confiar más profundamente en Él. Durante la espera, Dios nos está enseñando a depender completamente de Él y a confiar en su timing perfecto. La paciencia es una virtud que, aunque difícil, produce frutos de bendición en nuestras vidas. En Habacuc 2:3, se nos recuerda que porque la visión es aún para el tiempo señalado, pero se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo nos anima a esperar con esperanza, sabiendo que la respuesta de Dios llegará en el tiempo justo. La espera nunca es en vano, y en ella, Dios trabaja en nosotros de maneras que no podemos ver en el momento, pero que son esenciales para nuestro crecimiento espiritual. No. La respuesta que nos reta a confiar, la respuesta no es, sin lugar a dudas, la más difícil de recibir. Cuando oramos con fervor por algo, y sentimos que Dios nos dice que no, nuestra fe puede tambalear. Sin embargo, esta respuesta es tan importante como las otras, porque revela la profundidad de la sabiduría de Dios. Aunque no comprendamos por qué, debemos confiar en que su voluntad es siempre para nuestro bien, incluso cuando nos dice que no. En 2 Corintios 12:8-9, el apóstol Pablo experimentó esta respuesta de Dios cuando le pidió que le quitara una espina en la carne. Dios no lo sanó, sino que le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta negativa no fue un rechazo, sino una oportunidad para que Pablo experimentara el poder y la gracia de Dios en medio de su debilidad. A veces, la respuesta de Dios es no porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, y desea que aprendamos a confiar en Él incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. El propósito de la respuesta de Dios, a través de cada una de estas respuestas, Dios tiene un propósito: enseñarnos a confiar en Él más profundamente. En ocasiones, un sí nos lleva a una mayor gratitud y dependencia de su provisión. La espera nos permite madurar espiritualmente, refinando nuestra fe y enseñándonos paciencia. Un no nos enseña que no todo lo que pedimos es lo mejor para nosotros, y que, en última instancia, Dios sabe lo que es más importante para nuestra vida y nuestro carácter. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que, incluso cuando no entendemos las respuestas de Dios, podemos confiar en que su amor por nosotros es inquebrantable y que todo lo que hace está orientado a nuestro bien. Las respuestas de Dios, sean afirmativas, demoradas o negativas, están alineadas con su perfecto plan para nuestras vidas, y debemos aprender a verlas como parte de su proceso de transformación. Aprendiendo a confiar en la respuesta de Dios, la clave para recibir las respuestas de Dios con un corazón tranquilo es aprender a confiar en Él en todo momento, sin importar la forma o el tiempo de la respuesta. Proverbios 3:5-6 nos aconseja: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios implica reconocer que Él es más sabio que nosotros, y que su amor por nosotros es más profundo de lo que podemos entender. Cuando aprendemos a confiar plenamente en las respuestas de Dios, dejamos de aferrarnos a nuestros propios deseos y expectativas, y abrimos nuestro corazón a lo que Él tiene para nosotros. A veces, las respuestas de Dios pueden desafiarnos y llevarnos por caminos que no habríamos elegido por nuestra cuenta, pero debemos recordar que su camino es siempre el mejor. Conclusión. La perfecta fidelidad de Dios. La respuesta de Dios siempre es fiel y perfecta. Puede que no siempre sea lo que esperamos, pero siempre es lo mejor para nosotros. Al aprender a confiar en sus respuestas, sea un sí, una espera o un no, crecemos más cerca de Él
y entendemos más profundamente su amor y sabiduría. Nuestra fe se fortalece cuando reconocemos que Dios no nos abandona, sino que siempre nos guía con su mano fiel y amorosa. Aprendamos a confiar en su tiempo, en su sabiduría y en su fidelidad, sabiendo que Él nunca nos dará algo que no sea para nuestro bien eterno. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.